encontrar básicamente dos sistemas. Los sistemas de cubierta plana y los sistemas con cubierta flexible, que la gran diferencia es que sí, acá los paneles de techo son elementos pretensados y en los sistemas de cubierta plana, donde los paneles de paneles PI o casetonados no siempre son elementos pretensados. En los sistemas de cubierta plana, estos paneles son los diferenciadores y en los sistemas de cubierta flexible, estos paneles, panel W o panel Y, son los elementos diferenciadores. Vamos con el primero, los paneles PI o paneles casetonados, en donde tienen una curvatura que se los puede dar el mismo molde, o bien es la contraflecha que se las da el pretensado. Si ustedes ven estos paneles, nosotros decimos que desde abajo parece una tabletita de chocolate, donde las dimensiones de estos paneles conforman longitudinalmente módulos de 10 metros o un poco más de 12 metros, en función de que si la altura del nervio es de 30 centímetros o de 40 centímetros. El ancho de los paneles conforma módulos de 2 metros con 50 o bien módulos de 3 metros si la altura del nervio es de 40 centímetros. ¿Qué características tiene estos paneles de techo? Bueno, que son muy livianos, admiten sobrecargas muy pequeñas y si bien dijimos que tienen una curvatura que ayuda a que el agua de lluvia vaya a sus costados, a sus extremos, no son totalmente impermeables. Y ya lo vamos a ver dentro del proceso de fabricación, la falta de impermeabilidad de estos paneles es porque justamente el método de llenado, fíjense que por la forma que tienen, tiene justamente nervios que en su base son 5 centímetros, si bien la altura es de 30 o de 40 centímetros, el nervio está armado, y estas losetas también tienen una armadura. La altura de estos nervios de las losetas son de 5 centímetros, entonces el llenado con hormigón de estos elementos se lo realiza y se lo compacta el hormigón con vibradores de inmersión en los nervios y reglas vibradoras en la losa, pero no llega a una compactación que me permita que el elemento sea un elemento que me genere algo que esté totalmente, que sea impermeable, porque el hormigón llenado y compactado con esas características obviamente que tiene una porosidad y eso hace que estos paneles de techo tengan que tener una impermeabilidad extra con membrana. Estos paneles, como les mencionaba, admiten un sobrepeso solamente de 50 kilos, es un sobrepeso solamente que permite colgar elementos de iluminación, colgar algún tipo de cables, conductos, pero nada más que eso. Si ustedes ven en la vista longitudinal, los múltiplos, tienen que ser de 10 metros en función de la longitud, o bien de 12 metros en función de si el panel es del nervio de 40 centímetros de alto. Fíjense que los paneles de techo están apoyados en vigas y esas vigas Y apoyan en columna, por eso el esquema estructural de viga-columna es lo que define y sostiene estructuralmente el sistema. Lo otro que vemos acá son vigas que pueden sostener puentes grúas y lo otro que vemos acá son paneles de cerramiento. En el sentido longitudinal podemos ver la posible ampliación y acá en este sector
vemos que en la columna está apoyado en una ménsula paneles de entrepiso. Esos son todos los elementos que podemos llegar a encontrar en estos sistemas de techo plano. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Y otro, Sí, profe. si ustedes lo ven, que es lo que ustedes van a sacar fotos cuando vayan a las obras, es sacar fotos, poder identificar esta edificación, entonces el sistema de techo plano pi, ustedes van a identificar los paneles de techo casetonados o pi, las vigas y por donde apoyan esos paneles, las vigas que apoyan en columnas rectangulares o cuadradas, y los paneles de cerramiento, que ya vamos a ver la forma que tienen. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar. ¿Qué sistemas y qué elementos estructurales conforman ese sistema? De nuevo, si no tienen planos, ustedes perfectamente pueden armar un croquis de la obra identificando el sistema, identificando los elementos. De ese croquis, ustedes van a ir, en función de las fotos que puedan sacar, van a ir haciendo distintas secciones. De esas secciones van a ir referenciando los elementos y los defectos que vayan relevando de esos elementos. En la vista transversal, vamos a seguir admitiendo gente. En la vista transversal, ustedes ven que acá los paneles de techo los vemos cortados. En la vista transversal vemos cómo los paneles de techo están apoyados en las vigas y en este sentido, transversalmente, si bien son múltiples de 250, la limitación que tiene esta luz en este sentido es la longitud máxima que pueden tener estas vigas de techo I. ¿Sí? Vemos en el sentido transversal las vigas de entrepiso, sobre las cuales apoyan los paneles de entrepiso. Entonces, perdón, en el sentido transversal, vemos cómo apoyan estas vigas y en este sentido las vigas I pueden tener, si bien son múltiples de 250, pueden llegar a tener luces máximas de hasta 30 metros y eso está dado por la limitación de estas vigas. Pero vamos a ver que para esas vigas de 30 metros la altura de esta viga es considerable y es de 1,70 m, con lo cual arquitectónicamente está condicionado a cuál es el destino. Si es un destino donde yo tengo un panel de techo que es bastante bajo, obviamente que eso dificulta bastante. Lo que ustedes ven en esta filmina es justamente cómo apoyan las vigas en las columnas. El apoyo está dado a partir de que son uniones articuladas. Tengo prácticamente como una ménsula de la viga que apoya en la mitad de la columna en este caso. Y fíjense que la viga tiene una serie de orificios por donde se enhebran estos hierros de la columna que quedan destinados justamente para que haga de apoyo articulado de la viga y la columna. Un elemento que ya vamos a hablar bastante, que es entre las vigas y las columnas en los apoyos, siempre hay un apoyo de neopreno que facilita que de alguna manera haya un apoyo bien franco entre las caras y las superficies. Pero bueno, si no hay perpendicularidad entre, seguimos uniendo gente, si no hay perpendicularidad entre la sección transversal de la columna y por donde apoya la viga, por más capa de neopreno que exista, siempre va a haber un apoyo puntual, entonces por eso es necesario la perpendicularidad de las caras. Ustedes ven de que en las columnas generalmente hay caños donde el agua de lluvia se recolecta y puedo llevar el agua de lluvia a partir de estos caños a una distancia que me permita justamente de esta manera
puedo con el agua de los caños llevar el agua de lluvia al exterior de la edificación, a una cota que puede estar bajo el nivel de la vereda perimetral y puedo conducir adecuadamente el agua de lluvia al exterior sin inconvenientes en cuanto a lo que es arquitectónicamente no tener los caños de desagüe. Obviamente que esto es darle una solución para que quede lejos del tipo de fundación. Ya lo vamos a ver en detalle, pero por lo general las fundaciones son pozos romanos. Esas fundaciones se realizan con anterioridad, ¿sí? Y por lo general en esas fundaciones lo que se deja es ese vaso con las dimensiones adecuadas para poder encastrar la columna, perdón, que se está fundando. Profe, una pregunta. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Esos agujeros, sería esos huecos que vienen para servir los conductos de desagüe, Sí. ¿vienen ya en la columna prefabricada o eso se pide? Correcto. ¿O vienen modelos vienen, ya hechos? se piden, se dejan antes, o sea, en el molde antes de hormigonar, y eso está en función de qué tipo de columna estés justamente fabricando. Si son columnas donde justamente apoyan vigas, que son vigas perimetrales, donde en esas vigas perimetrales apoyan paneles de techo, como por ejemplo en este caso que vemos acá. En estas vigas apoyan paneles de techo. Estos paneles de techo, que son curvados, llevan el agua de lluvia, la llevan por una viga que se hace in situ, y esa viga tiene declive hacia esta columna donde apoya la viga, y en esta columna perimetral se dejan estos conductos de chapa galvanizada para poder conducir el agua de lluvia. ¿Se ve? Sí, se entiende. Lo vemos en este otro caso, ¿sí? Son columnas perimetrales donde apoya esta viga. Esta viga recibe el agua de lluvia de estos paneles que tienen curvatura para este lado, y esto que estoy señalando acá también para este lado. Esos paneles apoyan en esta viga. Vamos a ver el detalle. El detalle lo vemos acá. Fíjense, esos paneles apoyan en la viga en el caso de que sean vigas centrales. Estos paneles casetonados o paneles pi apoyan obviamente con eso lo vamos a ver en detalle cuando veamos montaje, pero que para que vayan teniendo una idea, estos paneles en la nariz se le deja una armadura que son unos ganchos. Esos ganchos permite justamente colocar una armadura longitudinal transversal a los paneles y permite realizar in situ una viga con pendiente justamente hacia las columnas. Entonces, esa viga in situ es la que me permite a mí, vamos de nuevo a la foto, esa viga in situ que se realiza en la parte superior donde apoyan los paneles, tiene una cierta pendiente que va hacia las columnas perimetrales y por ahí se conduce el agua de lluvia. ¿Correcto? Sí, profesor, entiendo. Gracias. En cuanto a las vigas, bueno, las vigas más comunes, sí, escucho. Esto pendiente, no entiendo, ¿se va hacia una columna o hacia las dos, desde el centro de viga? Y bueno, justamente tengo la posibilidad de la mitad ir para un lado y la mitad para el otro. Claro. ¿Correcto? Eso lo voy manejando. Generalmente, para asegurar que pueda llegar a tener un
un desagüe franco y sin problemas, hay que tratar de bueno, ir balanceando un poco el volumen de agua que va a una columna, ¿sí? Entonces, eso es lo teórico, ¿está claro? Lo práctico muchas veces se decide en obra. Y muchas veces, después lo vamos a ver cuando veamos montaje, la teoría es hermosa, pero cuando el elemento está montado en obra y tenemos que ir uniendo el panel a la viga, poner la armadura longitudinal, enganchando y enhebrando todas las nallas de los paneles casetonados, muchas veces el desnivel hace que vaya para una sola columna y no como quisiera hacia dos. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, lo lógico es ir balanceando las superficies para que el volumen de agua a escurrir sea lo más parejo posible y sea en todas las columnas perimetrales donde ya han sido justamente fabricadas con el conducto para el desagüe pluvial en su interior. En cuanto a las vigas, les comentaba que hay vigas T, hay vigas I. Como ustedes ven acá, estas son vigas T. Las vigas I, les mencionaba que puedo tener hasta una longitud y poder cubrir luces de 30 metros, con el inconveniente, lo digo inconveniente porque arquitectónicamente, si tengo un techo bajo, esa viga de 1,70 m dificulta un poco la terminación arquitectónica. Ustedes ven de que las vigas se denominan según la altura del nervio, ¿sí? Y esa altura del nervio, en este caso, para esta tabla, ustedes ven que vamos de 50 centímetros a 1,70 m. Estas vigas I son vigas pretensadas. Las vigas que veíamos recién, las vigas T, por lo general el pretensado se da en la base del alma y algo de elementos de cordones pretensados tengo en el ala superior. En las vigas I, el esfuerzo máximo de pretensado que me da la curvatura de estas vigas se la da sobre todo en el talón inferior. Si bien en el talón superior hay un elemento pretensado que me permite mantener la geometría y todos los estribos de la viga son los que también se pretensan, pero tienen diámetros menores a los del talón inferior. Acá lo que estamos viendo es el detalle de cómo estas vigas I son vigas para sostener puentes grúas. Esto normalmente se utiliza en edificios industriales. Los que mencionaron el edificio a lo mejor puede llegar a tener un puente de grúa y van a ver de que las columnas tienen estas ménsulas donde apoyan estas vigas I, y estas vigas I son las que reciben toda cara del puente de grúa. Estas columnas donde vemos las ménsulas, en esas ménsulas están apoyadas vigas, donde esto es un estacionamiento y después apoyan estos paneles que son paneles de entrepiso. Entonces vean las distintas tipologías de columnas. La sección de las columnas pueden ser cuadradas o rectangulares, y lo que van a ustedes a distinguir son estas ménsulas donde pueden apoyar vigas donde apoyen paneles derechos, o bien en estas ménsulas van a apoyar vigas que reciben paneles de entrepiso. En este caso las vigas son rectangulares y sobre esas vigas rectangulares apoyan paneles de entrepiso. Son todos los elementos que van a encontrar en los diferentes sistemas. Los paneles de cerramiento los van a encontrar tanto en los paneles de techo plano, pi o casetonados, o en los paneles de techo variable o irregular, Y o paneles W. Estos paneles de cerramiento, si ustedes ven la sección, por eso se denomina panel pi.
La designación del tipo de panel, en este caso es panel PIT 35, es porque la altura del nervio son 35 centímetros. Los van a encontrar de distintas alturas de nervio y esa diferencia de altura de nervio está dada en función de la altura del panel. ¿Está bien? El ancho del panel es un múltiplo metros con 50, entonces ustedes ya empiezan a ver conceptos de modulación. Si el panel de techo es un casetonado pi, donde la altura del nervio es de 30 centímetros, el ancho de ese panel es 2 metros con 50 y la modulación del panel de cerramiento también es 2 metros con 50. Entonces acá empezamos a ver un poco esta estandarización a partir respetando módulos que se repiten en los distintos elementos para poder conseguir esta estandarización de elementos y poder empezar a repetir elementos. Y esta repetición de elementos es lo que hace que sea más eficiente y más, de alguna manera, se puedan aprovechar más las ventajas de una obra con estos elementos, porque la velocidad para poder fabricar estos elementos obviamente es mucho mayor. ¿Qué diferenciación vemos en estos paneles? Bueno, que en la parte de la losa puedo incorporar elementos aislantes. En este caso ustedes ven de que hay placas de poliestireno expandido con distinta densidad y distintos anchos. Esos distintos anchos están dados por la distinta altura de la losa de estos paneles de cerramiento. Ustedes ven acá paneles de cerramiento que los han pintado. Después vamos a ver, cuando veamos hormigones arquitectónicos, donde van a encontrar losas que tienen algún tipo de terminación para poder de alguna manera disimular los defectos naturales que ustedes van a relevar en las obras, de manchas, de armaduras marcadas, acá la falta de mantenimiento porque no se ha previsto correctamente el desagüe de los premarcos. Entonces son todas deficiencias arquitectónicas donde algún paso dentro del proceso de fabricación no se ha controlado adecuadamente. Eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. No es lo mismo esta terminación, ¿sí? Si bien eso está pintado, nosotros deberíamos lograr que el panel de cerramiento se salga de la fábrica y directamente se coloque sin necesidad de que haya una terminación posterior con pintura, pero muchas veces cuando directamente de la fábrica va la obra, nos encontramos con estas terminaciones superficiales que se podrían evitar y se podrían mejorar estos defectos si aplicamos los controles adecuados y garantizamos los procesos de fabricación tal cual lo vamos a mencionar a lo largo de todas estas clases. Lo que quiero que identifiquen acá son las manchas debido fundamentalmente a un mal curado o a utilizar un producto desencofrante que no es el adecuado, y las marcas en las armaduras, sobre todo en la losa, y las deficiencias después en todo lo que es la masilla que termina de unir los paneles que van uno adosado al otro. Fíjense que entre panel y panel encontramos puntos donde son insertos que se dejan para que posteriormente se suelden los paneles contiguos. Estos también son paneles de cerramiento, van a encontrar sobre todo los que vayan a relevar escuelas o los últimos super, tanto el Libertad o los Super Mami, van a encontrar algunos paneles de cerramiento horizontales. Esto es de las escuelas. Esos paneles de cerramiento horizontales, fíjense,
También el módulo tiene que ser adecuado a la longitud de los paneles de techo. Y la característica de estos paneles es que el ancho, el espesor del panel me permite lograr en su interior incorporar en su interior distintos paneles de poliestireno expandido con distintas densidades, y eso me da la ventaja de poder lograr una mejor, sobre todo, aislación térmica. Y después van a ver de que en estos paneles verticales, en algunos casos, se generan fisuras en la losa, y sobre todo en los paneles perimetrales que dan hacia el sur. Eso hace de que esas fisuras permitan el ingreso del agua de lluvia. Si obviamente dentro de esos paneles tengo una placa de telgopor, de poliestireno expandido de cierta densidad, y hace que ese panel tenga de un mayor espesor, bueno, puedo mejorar esa aislación, esa deficiencia cuando ingrese el agua de lluvia, que da un muy mal aspecto superficial. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En caso de la unión de los paneles, eso, por ejemplo, para paramentos, ¿se puede usar el neopreno? O sea, porque me ha pasado, por ejemplo, hay los tanques de agua que vienen las piezas prefabricadas, que preguntan, por ejemplo, entre pieza y pieza, que se unen con pasadores, pernos, ¿qué se puede usar de juntas? ¿Un neopreno sería una buena opción o no? Mira, por lo general el neopreno se coloca, como les mencioné, es un neopreno de cierta densidad. Lo único que me garantiza el neopreno es un apoyo entre los dos elementos. Lo que se utiliza para las juntas en estos elementos pegados, por lo general son selladores a base de poliuretano o de resinas sintéticas, ¿sí? Esos selladores vienen en pomo. Claro, que se expande automáticamente. Y se va expandiendo, y lo que me hace es ese sellador justamente se agarra porque tiene cierta adhesión al elemento y me garantiza que se va a adherir y va a rellenar huecos. El neopreno, si bien te puede rellenar, pero eso lo podés ir armando a prefabricados. Cuando veamos el montaje de estos elementos que son de grandes dimensiones, primero se apoya en una fundación que es una zapata corrida, y no tengo forma de ir poniendo un neopreno entre panel y panel. Por eso es que después se termina con este sellador, que puede ser a base de una silicona o a base de poliuretano. Entonces el sellador justamente se va metiendo en los huecos, que no siempre esos huecos son uniformes. Eso es lo otro que ustedes van a ir relevando. Entre las uniones, no siempre las uniones tienen las mismas luces. Entonces es muy difícil poner un neopreno. Lo común es justamente poner este tipo de selladores. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Profe. Sí. O sea que el único vínculo que habría entre paneles sería este sellador, ¿o se pone algo más? No. Como les mencioné, acá fíjense, se ven como en dos puntitos. Son insertos que se dejan ya lo vamos a ver en el proceso de fabricación. Son insertos que se dejan en el panel y posteriormente se sueldan, ¿sí? Pero además este panel está apoyado y está encastrado en una zapata corrida, y en la parte superficial, en la parte del techo, ese panel de cerniendo queda adherido, en este caso mediante una viga in situ, a los paneles de techo,
Y en el sentido transversal, el panel de cerramiento, en el caso de los paneles acetonados de techo, queda anclado a una viga de borde que se le realizan a los paneles de techo acetonado. ¿Correcto? Bien, perfecto. En los paneles horizontales, que ustedes ven acá, ustedes después los vamos a ver en detalle, en los extremos de esos paneles viene un determinado donde ahí hay un pasador que se agarra a las columnas, ¿sí? Entonces el panel de cerramiento queda agarrado con un determinado tipo de unión, que ya la vamos a ver en detalle. Esas uniones no quedan a la vista, a diferencia muchas veces de estos paneles verticales, donde este tipo de unión, que es una unión soldada, muchas veces queda a la vista. Esas son las cosas que ustedes van a ir a relevar cuando vayan a ver la obra y vayan a sacar fotos, ¿sí? En el caso entonces de los paneles verticales, hay veces que la unión de los paneles queda un poco a la vista y no está totalmente tapada por esta masilla, que la función de la masilla es simplemente sellar la luz que me pueda quedar entre panel y panel. ¿Correcto? Sí, profe. Bien. Vamos a los otros tipos de sistemas. Sistema W, donde la diferencia es el panel de techo. Dijimos que en el sistema anterior el panel es un panel casetonado o panel pi, donde la característica es que tiene una cierta curvatura que se la da el molde, o bien puede que el nervio esté pretensado y el mismo pretensado le dé esa curvatura o contraflecha. En estos paneles del sistema W es un panel pretensado, donde la armadura pretensada o los cables donde yo voy a realizar el pretensado se encuentra en el talón inferior. Y después vamos a ver en el proceso constructivo que también en las alas hay algunos cables pretensados de menor diámetro, que es lo que me permite sostener toda la armadura de piel que tiene este panel. Fíjense de que las características más importantes de este sistema W es que el panel de techo por sí solo puede cubrir hasta luces de hasta 30 metros. Y la luz puede ser variable de centímetro a centímetro. Esa luz variable de centímetro a centímetro yo la logro cortando, digamos, el panel a lo largo de toda la pista de producción, que es lo que vamos a ver en detalle en los encuentros que vienen. El ancho del panel es de 1,25 m y la altura estándar es de 50 centímetros. Pero si ustedes se fijan, según el fabricante, puede cambiar la altura del panel. La característica entonces más importante de estos paneles de techo es la luz libre que pueden cubrir, ¿sí? Y que estos paneles, al estar realizados con un hormigón muy vibrado a lo largo de todo el molde, estos paneles en teoría, digo en teoría porque en la práctica muchas veces no se da, son paneles que deberían ser impermeables. Si lo vemos en corte, transversalmente, fíjense en que el panel transversalmente apoya sobre vigas que tienen ciertas características. Estas vigas apoyan sobre las columnas y otro detalle que vemos, como lo veíamos en el sistema anterior, puedo tener en las columnas estas ménsulas donde apoyen vigas que me transporte un puente grúa, o puedo tener ménsulas donde estén apoyados estos elementos prefabricados que son paneles de entrepiso. Longitudinalmente, este es el panel W a lo largo, donde la luz
máxima dijimos es 6 metros, pero acá el módulo me lo está dando el ancho del panel de cerramiento. ¿Cuál es la característica donde apoyan estos paneles? Es que la viga donde apoyan no es una viga ni rectangular ni T, es una viga U. ¿Por qué se la denomina viga U? Y bueno, porque justamente en su sección transversal es la que permite tener un hoyo en su parte interior, es decir, alberga, tiene un hueco en su parte interior. Ese hueco es el que me permite receptar el agua de lluvia de los paneles. Veamos longitudinalmente, el panel W tiene cierta curvatura, entonces me lleva el agua de lluvia hacia el apoyo es una viga U que tiene este hueco, el W en su parte interior un orificio, ¿sí?, que me permite volcar el agua de lluvia a la viga U. Esta viga U es una viga pretensada que tiene una contraflecha y a su vez esa contraflecha es la que me permite llevar el agua de lluvia a determinadas columnas, ya sean interiores o columnas perimetrales. Fíjense que hay distintas alturas de estas vigas U, distintas alturas en cuanto al talón y a donde recibo el agua de lluvia, va me permite obtener vigas de altura de 1,20 m hasta vigas de altura de 60 centímetros. Todo está en función de la luz que puedo cubrir con estas vigas. Estas de 1,20 m, por lo general todas, pero sobre todo estas de altura de 1,20 m, son vigas que son pretensadas. Y los elementos del pretensado se alojan en la parte inferior, en el talón inferior. Acá un detalle de cómo funciona el desagüe. En lo que son vigas donde justamente apoyan dos paneles de techo. Este panel tiene curvatura que me permite que el agua de lluvia desagüe en esta viga a partir de este orificio, y la otra parte, digamos, de la viga está siendo apoyada por esta parte del panel donde tengo este orificio y el agua de lluvia cae por este lado. La viga U, acá lo vemos, apoya en columnas, y esas columnas, en este caso pueden ser perimetrales o no, son las que me permiten en sus extremos poder recibir el agua de lluvia que ha sido llevada por las vigas U y se deposita en las columnas a partir de estos embudos y estos caños de chapa que se dejan en su interior. Acá tengo un detalle de boqueta, es decir, el orificio que se le deja al panel W, coloco esta boqueta de desagüe para poder llevar el agua de lluvia de la manera más prolija a las vigas U. Vemos en este caso cómo se unen los paneles W. Ya vamos a ver de que cuando se fabrican estos paneles se dejan unas grampas de unión a lo largo de paradas con cierta distancia a lo largo del ala superior. Esas grampas de unión, ya una vez puestos los dos paneles, se unen con una armadura. Y sobre toda esa ala se coloca una cinta de membrana para garantizar que por ahí no pase agua. Cuando vemos los paneles en el sentido transversal, en este sentido el panel se agarra el panel de cerramiento se agarra al panel de techo W a partir de un insert que se le coloca. En ese caso, estos paneles perimetrales, como no tienen posibilidad de resistir esfuerzos
transversalmente. Esos paneles perimetrales llevan en su base un tímpano, se llama así, a un refuerzo que se le realiza a esos paneles una vez que el panel ha sido fabricado. Durante el proceso de fabricación, ya lo vamos a ver después más en detalle, desde la armadura de piel que se le coloca en las alas, se deja una armadura que es la que después se utiliza para ejecutar in situ, ves que el panel ya fue realizado, estos tímpanos que son como contrafuertes, en donde transversalmente el panel de cerramiento se apoya al panel de techo. Entonces vemos que de alguna manera, ahí también, de alguna manera se logra la rigidez total de la estructura, no solamente por las vigas y columnas, sino por la unión de los paneles de techo a los paneles de cerramiento, y eso hace estructura, si bien son todas uniones articuladas, pero eso hace que la estructura tenga rigidez por sí misma. Vamos con las preguntas. Yo le quería consultar, ahí en el perfil 1 Sí. de la filina anterior, ahí ese abajo a la izquierda, ¿tiene una cierta pendiente para conducir el agua hacia la columna o cómo es? Sí, habíamos mencionado que estas vigas en general son vigas pretensadas. Las vigas pretensadas tienen esta curvatura que en este caso me lleva, acá lo veo más gráfico porque está el apoyo a la columna, me lleva justamente lluvia a la columna que corresponde. Bien, gracias. ¿Entendió? Sí, gracias. Bien, todos estos elementos son los que ustedes tienen que identificar en la obra que vayan a relevar. Entonces, lo primero que tienen que ver es un sistema de techo plano, un sistema de techo doble. Los elementos que identifican son fundamentalmente panel de techo, tipos de paneles de cerramiento, tipos de columna y tipos de viga. Una vez que identificaron el sistema, empiezan a sacar fotos de los detalles. Veíamos entonces, en este caso, los detalles que van a encontrar, bueno, manchas, algún tipo de exceso de porosidad, bordes mal terminados, todos estos detalles que son originados fundamentalmente, los que le mencioné, por faltas de control en el proceso de fabricación, es lo que vamos a ir viendo de cómo pueden ser solucionados y prevenidos durante el proceso de fabricación. Fíjense en las luces que me quedan en los apoyos, no son totalmente uniformes. Y lo mismo que veíamos, bueno, acá esto está terminado, no van a encontrar nada, pero puede ser que la pintura no me haya tapado un exceso de porosidad o que no me haya tapado algún tipo de nidos de grava u oquedades que se generen por una mala colocación del hormigón. Entonces, van a la obra, identifican qué tipo de sistema es, identifican los elementos prefabricados de ese sistema y empiezan a sacar fotos. Siempre cuando saquen una fotografía, no se olviden de colocar un elemento que sea referenciador para saber la magnitud del defecto. Sobre todo la obra de, por ejemplo, como veíamos, vamos para el otro lado, disculpen. Acá, si yo quiero poner de relieve el exceso de porosidad, bueno, es un poro o una oquedad. Entonces, cuando saquen fotos, pongan una lapicera, pongan una regla, pongan lo que puedan para poder tener un elemento de comparación y tener una magnitud cierta en la fotografía de la magnitud cierta del defecto. Si estamos hablando de milímetros, si estamos hablando de oquedades y son centímetros, si estamos hablando de fisuras,
o si estamos hablando de grietas. ¿Está claro? Entonces, ver que yo haya puesto si estos son milímetros, o estos son milímetros, o son centímetros. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos entonces a tomarnos unos 15 minutitos. Fíjense en la V que yo hago referencia a las páginas de los principales fabricantes de Córdoba. Fíjense si lo encuentran, traten de ingresar. Nos vemos dentro de unos 15, 20 minutos y ustedes vayan planteándose algún tipo de dudas en relación a los sistemas principales que hemos presentado. Ingresen entonces al UV, vean las direcciones que le he puesto para que ustedes ingresen a las páginas de fabricantes y traten de investigar y de generar algún tipo de consulta para que cuando vayan a la obra no tengan ningún tipo de inconveniente. ¿Estamos entonces? Bueno. Perfecto, profe. Tómense este tiempo